Buenas, somos estudiantes de trabajo social y hoy les vamos a presentar un breve análisis sobre la aplicación de las disciplinas filosóficas en nuestra especialidad. Vamos a reflexionar sobre la antropología, la nosología, la epistemología y la ética, destacando cómo estas bases de pensamiento van a fortalecer nuestra comprensión del ser humano, el conocimiento, la verdad y nuestra acción profesional. Los integrantes del grupo son Janet Asensio, Ruth Flores, Jader Ismendi y quien les habla Jorge Monzón. La antropología aporta al trabajo social herramientas fundamentales para comprender la diversidad humana. Como señala Harris, citado por Gallego, esta disciplina permite analizar comparativamente las distintas formas de vida social, integrando métodos como la observación participante y el estudio intercultural. Esto en todo caso va a enriquecer la intervención del trabajador social al brindarle, ¿no?, una mirada más profunda y contextual sobre las realidades que atiende. Así también Menéndez, como se cita en la revista Vinculando, menciona que la antropología social se distingue por su enfoque metodológico integral que va a incluir la observación participante, y el trabajo prolongado en campo y el estudio de unidades micro para comprender fenómenos sociales más amplios. Estas herramientas son altamente valiosas en el trabajo social porque van a permitir y generar intervenciones más contextuales y más sensibles culturalmente, ¿no? Y por tal motivo sostenibles en el tiempo. Citando un ejemplo, podemos pensar en el caso de concreto, ¿no?, de una comunidad migrante cuyo colectivo se va a interpretar a sí mismo como portador de su propia cultura y sus valores y tradiciones. Esto frente a las presiones de la sociedad que los recibe. El trabajo social, apoyándose en los conocimientos antropológicos, va a entender que esta autoimagen que influye en sus comportamientos, decisiones y formas de convivencia. El trabajador social debe diseñar intervenciones en todo caso que respeten esa autointerpretación y facilitar los procesos de integración que no destruyan su identidad cultural, sino que las enriquezcan. La epistemología. En la epistemología no solo nos preguntamos qué sabemos, sino cómo lo sabemos, desde dónde lo sabemos y para qué sirve este saber. Yo elegí hablar sobre la epistemología porque considero que esto es pieza clave en el trabajo social. Asimismo, como indica Ferrer y Mora en 1994, en una de sus investigaciones, nos indica que la epistemología estudia cómo se construye el conocimiento y sus límites, ¿no? Y eso nos ayuda a no caer en intervenciones mecánicas ni descontextualizadas. Desde que estudio trabajo social, he podido percibir que hay distintas políticas públicas que, si bien es cierto, pretenden ayudar a las comunidades rurales, pero muchas veces esas comunidades no son escuchadas y bueno, no se atiende como debería de ser, ¿no? Como señala Giraldo en el 2002, la epistemología, en uno de sus paradigmas, la epistemología nos permite conocer nuestra forma de intervenir, ¿no?, con un sentido más crítico. A mí me pasó que, bueno, participé en un proyecto la comunidad de Ichuña, en donde la problemática principal era la desnutrición infantil. Las madres compartieron saberes ancestrales sobre las plantas medicinales y prácticas alimenticias, ¿no?, que habían sido transmitidas por generaciones y que ellas confiaban plenamente. También mencionaron la importancia del apoyo mutuo y las organizaciones comunitarias como base de enfrentar la desnutrición. Desde una mirada epistemológica a este ejemplo, incorporé ciertos saberes comunitarios para diseñar un plan mm, mejor de intervención que respetara y valorara la cultura local y no solo impusiera conocimientos externos, ¿no? Fue un proceso de diálogo, por tanto, la ciencia como el saber popular se complementan. Gracias a la epistemología también del sur, como propone de Souza en el 2018 en una de sus investigaciones, nos indica que se puede dialogar con las comunidades y construir propuestas desde una experiencia, porque como él dice, no hay justicia social sin justicia cognitiva.
Yo elegí la ética porque considero que se aplica como una herramienta crítica y reflexiva que permite orientar las decisiones profesionales, responder ante dilemas morales complejos y sostener intervenciones centradas en la dignidad humana, la justicia social y el respeto a los derechos humanos. En nuestra práctica como trabajadores sociales nos enfrentaremos a dilemas reales en donde no siempre habrá una respuesta sencilla. Por eso, considero que ser éticos no es una opción, es un deber profesional, moral y político. La ética en trabajo social nos obliga a poner en el centro a la persona, su dignidad, su historia y su voz. Nos obliga a cuestionar estructuras injustas y a actuar desde el compromiso con los derechos humanos y la justicia social. Cayetana Rodríguez afirma que la ética se encuentra en las vértebras de la profesión y que nuestro trabajo se legitima cuando defendemos la ciudadanía, sobre todo en contextos de vulnerabilidad. Por su parte, Josep Cazorla y Sara Bernal nos recuerdan que la ética no solo se aplica en la teoría o en la planificación, sino también en la investigación, en la escuela, en cada encuentro con las personas. Ambos coinciden en algo fundamental. La ética transforma la intervención en una práctica justa y sobre todo humana. Ahora vamos a dar un ejemplo. Una trabajadora social en un hospital atiende el caso de Lucía, una mujer de 35 años, madre de 2 niños, víctima de violencia familiar y recientemente es ingresada al hospital por intento de suicidio. Su familia quiere darle de alta rápidamente, pero la profesional, aplicando los principios éticos de protección y no maleficencia, evalúa el riesgo y decide intervenir. Activa los protocolos de atención en salud mental, articula una red de apoyo y protege a la persona y garantiza el acceso a sus derechos humanos. Este acto no solo habría sido posible sin una conciencia ética clara, crítica y comprometida. Yo elegí la kinesiología porque me parece importante preguntarnos cómo conocemos la realidad con la que trabajamos todos los días. Como futuros trabajadores sociales, no solo vamos a intervenir o aplicar normas, sino que también tenemos que pensar, analizar y comprender a profundidad lo que vemos y vivimos en el campo social. Aquí es donde entra la kinesiología, que es una rama de la filosofía que se dedica a estudiar el conocimiento. Como por ejemplo el cómo lo adquirimos, cómo lo validamos y cuáles son sus límites. Me interesa este tema porque nos invita a reflexionar sobre desde dónde construimos el conocimiento en nuestra profesión y no solo simplemente aceptar lo que ya está dado. Un autor muy importante que inspira este enfoque es Immanuel Kant, quien decía que el conocimiento no solo viene de la experiencia, sino también de la razón. Es decir, no solo actuamos, también interpretamos lo que pasa. En el trabajo social, esto significa que cada intervención debe estar acompañada por una reflexión crítica. Creo que esta mirada nos ayuda a no caer en prácticas automáticas o mecánicas. La gnosiología nos permite cuestionar nuestras creencias, analizar las estructuras sociales y pensar en el conocimiento como una herramienta para transformar la realidad, no solo para describirla. También me pareció importante porque muchas veces se olvida que el trabajo social tiene una base teórica y ética muy profunda. Escogí este tema para rescatar esa dimensión crítica y reflexiva de nuestra profesión, a recordar que, como profesionales, debemos ser conscientes de cómo pensamos y de cómo eso influye en nuestras decisiones y acciones. Para finalizar, quiero destacar que estudiar gnosiología no es algo lejano a la práctica, sino que nos ayuda a tener una intervención más consciente, más justa y más comprometida con la transformación social. Muchas gracias.
La aplicación de la antropología en el trabajo social va a fortalecer una mirada humanista y reflexiva que reconoce a las personas y comunidades como sujetos activos de cambio, con capacidad para definir su realidad y tomar decisiones. Ignorar la dimensión cultural como las creencias, costumbres, prácticas colectivas es intervenir de forma incompleta y limitada. Por ello, la formación antropológica también resulta esencial para fomentar la empatía, ampliar la comprensión de contextos diversos y construir intervenciones más pertinentes, respetuosas y eficaces. Bueno, a modo de conclusión, entender la epistemología me ayuda a cuestionar de dónde provienen los conocimientos que aplicamos y si realmente estos responden a las realidades de nuestras comunidades, ¿no? Aprendí que no basta con intervenir, sino que es necesario reconocer y dialogar con saberes locales, como lo viví yo en el ejemplo que les di de Ichuña, en la ciudad de Moquegua. Coincido con De Sousa Santos en el 2019 en unas investigaciones cuando afirma que no hay justicia social sin justicia cognitiva, porque solo así el trabajo social puede ser verdaderamente transformador y humano. En conclusión, la ética en trabajo social no es solo una obligación profesional, sino una convicción profunda que guía nuestras decisiones cuando está en juego la vida de una persona, la dignidad y sobre todo los derechos humanos. Ser éticos implica actuar con mucha sensibilidad, justicia y sobre todo responsabilidad frente a situaciones muy complejas como es en este caso, como es en el caso de la madre en riesgo de suicida, donde una intervención ética puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. En conclusión, puedo decir que escoger este tema me permitió comprender que nuestra profesión no solo actúa sobre la realidad, sino que también la interpreta y la transforma desde el conocimiento. Entender cómo conocemos, desde qué mirada lo hacemos y con qué fundamentos nos ayuda a intervenir de forma crítica, consciente y ética. La gnosiología nos recuerda que no existe un único modo de ver el mundo, sino que también que como trabajadores sociales debemos estar siempre dispuestos a cuestionar y reflexionar o aprender de nuestras prácticas y del contexto.